En cuanto al crédito, el crédito ha crecido muy en línea con el sistema, es decir, en la medida que ha crecido los sistemas financieros, ha crecido el crédito, ¿no? Y eso es bueno, eso significa que se ha intermediado de buena manera y que el sistema financiero ha puesto una parte importante en el crecimiento de la región. Estamos en 1,9 billones españoles en total de crédito de los sistemas, con un crecimiento a tasa acumulada anual en los últimos 10 años del 14%. Otra vez Brasil es más de la mitad en estos momentos y el resto pues también. En cuanto a tasas de crecimiento, la tasa mayor experimentada en la última década ha sido Brasil, que precisamente por eso, como decía mi colega, está ahora ajustando. La tasa de Chile ha sido un 14% y la menor ha sido la de México, un 7%. En general hay una mejora y una mejora del sistema financiero a atender la capacidad de demanda de crédito de cada uno de los países. En cuanto a segmentos de crecimiento, pues uno de los segmentos más activos ha sido el de consumo y tarjetas. Consumo y tarjetas hoy está en 450.000 millones de dólares, con un crecimiento en la última década del 20%. Otra vez Brasil es más de la mitad, con un crecimiento del 25%. México es 40.000 millones, con un crecimiento del 17%. Y ahí sucesivamente. Es un producto, es una actividad crediticia que ha tenido gran desarrollo en la última década. El crédito comercial, el crédito a empresas, el crédito corporativo, también ha crecido, está en 1,2 trillones y con un crecimiento acumulado anual del 14%. Brasil otra vez es más de la mitad, es que es más de la mitad en casi todo. Entonces se ve que es proporcional, con un crecimiento acumulado del 21%. Y México está en 100.000 millones de dólares y es el crecimiento más bajo de la región en la última década en cuanto a crédito, el 5,3%. Uno de los elementos que todavía quedan pendientes en lo que es el crecimiento del crédito es el segmento hipotecario. Yo creo que todavía es la asignatura pendiente. En conjunto de toda América Latina, de todos los sistemas financieros, hay 300.000 millones en hipotecas, con un crecimiento acumulativo del 9%. La mitad es Brasil, con 150.000, pero las cifras comparadas con el total del crédito se ve que es proporcionalmente mucho menor. Seguido de México con 30.000 millones de dólares y un crecimiento acumulativo del 8%. En cuanto a recursos y ahorro, es decir, para dar una idea, han crecido muy en la línea del crédito, o sea, el sistema no se ha desequilibrado a pesar de los crecimientos que ha tenido, ¿no? El total de recursos, es decir, depósitos, ahorro, intermediados por lo que es el sistema financiero, está en 2,9 billones españoles, o sea, 2,9 trillones americanos, con un crecimiento acumulativo del 15%, y otra vez el porcentaje es con Brasil más de la mitad, y después el segundo es México y el tercero es Chile, para ser luego Colombia, Argentina y Perú. En cuanto a cómo ha crecido los recursos financieros, es decir, el pasivo, pues el crecimiento de la vista, es decir, de los depósitos a la vista, ha sido del 12% en tasa anual acumulativa hasta 900.000 millones. Es decir, al ser sistemas financieros en crecimiento que tienen un porcentaje de transaccionalidad alto, el crecimiento de la vista es en general superior al crecimiento del ahorro. En cuanto a depósitos y a plazo, pues están por debajo de lo que son la vista, es decir, 800.000 frente a 900.000, y con un crecimiento inferior, denotando la mejora, digamos, de la intermediación de la economía de los sistemas financieros de América Latina. En cuanto a morfología, es decir, lo que es la capacidad instalada del sistema financiero, decir que, bueno, que el conjunto de los sistemas financieros opera 60.000 oficinas en América Latina y emplea 1.200.000 personas. Por dar una idea, esto hace 10 años empleaba 800.000 personas y tenía 33.000 oficinas, es decir, ha habido casi
se han doblado el número de oficinas, el porcentaje de empleados no ha crecido en el entorno de un 30%, es decir, el sistema se ha hecho en ese tema más eficiente. Se han abierto también oficinas con menos personal, ¿no? El que tiene el mayor porcentaje de oficinas es Brasil, con 34.000 y 630.000 personas empleadas. Hace 10 años tenía 16.000 y tenía 500.000 personas empleadas. Y, digamos, de las grandes economías, pues solo comentar México. México tiene 7.400 oficinas y emplea 120.000 personas. Hace 10 años tenía 7.000 oficinas y empleaba 100.000 personas. Es decir, el sistema mexicano no ha crecido, no ha abierto oficinas, a pesar de que, bueno, en el resto ha habido, probablemente porque la intermediación en México ha llevado otros derroteros que no tienen que ver con la apertura de oficinas. En cuanto a concentración, comentar que los sistemas están prácticamente todos concentrados. Los 4 o 5 bancos tope de cada sistema financiero pues tienen más del 80%, o cercano al 80% de la cuota de mercado combinada del país. Y que la banca pública tiene el 32% digamos, el sistema en su conjunto. Es muy dispar la presencia de la banca pública en los diferentes países. Por ejemplo, en Brasil es importante y creciendo, está en un 43%, en Chile es un 16% y está estable, en México es un 0%, es decir, no hay bancos públicos, efectos prácticos, operando en banca comercial. En Colombia es un 4% y en Perú es un 0%, ¿no? En cuanto a la banca regional serían los grandes bancos latinoamericanos que operan en la región, ¿no? Pues ha tenido un incremento de cuota y está ahora en el 46%, en Brasil es el 45%, en Chile el 55%, en México el 16%, en Colombia el 80% y en Perú el 60%, es decir, es muy dispar. Y los grupos internacionales, es decir, pues como nosotros, como el Banco Santander, pero también otros, que operan en los diferentes países, tiene un 24%, digamos, de cuota en el conjunto de los sistemas financieros. También es muy dispar, hay un 13% en Brasil, un 30% en Chile, pero hay un 84% en México, ¿no? En cuanto a fortaleza patrimonial, como han dicho mis colegas, los sistemas financieros latinoamericanos, después de una década de crecimiento, reforzamiento y políticas prudentes, pues tienen uno de las fortalezas patrimoniales mayores del conjunto de sistemas. El ratio BIS está en todos los casos por encima del 13%, en el caso de Brasil estaba por el 16%, en México también 15-16%, en Chile es el más bajo, el 13%, y, bueno, y así sucesivamente. Es decir, son bancos que están muy capitalizados y que tienen por tanto capacidad de crecimiento y de acometer nuevos proyectos, y también tienen fortaleza de balance para aguantar si viene cualquier deterioro cíclico. En cuanto a calidad de balance, pues también refleja la década que ha habido en la región. El conjunto de la morosidad está en el 4,4% y la cobertura en el 120%. Brasil tiene la mora más alta con un 6% y una cobertura del 105%. Chile tiene un 2% y una cobertura del 108%. México un 2,4% de mora y un 160%. Y después ya Perú un 1,8 y un 222. Rentabilidad, pues hay muchas maneras de medirla. Yo he puesto la más sencilla, que es el ROE. Bueno, pues la rentabilidad del conjunto de la región está en un 18%. Y esta es una rentabilidad que ha venido bastante mejorando en la última década. En este último año ha bajado un poco, pero ahí está. Brasil tiene un 16%, México un 15,4%, Chile un 16%, Perú, que es la que tiene más alta, un 22,5%. Eficiencia, bueno, es una medida que utilizamos que básicamente tiene que ver cómo generamos por cada dólar de gastos, cuántos ingresos generamos. Básicamente es esa medida.
La eficiencia también ha mejorado. A lo largo de de la última década, la eficiencia en América Latina ha mejorado 10 puntos porcentuales. En el caso de Brasil está ahora en el 57%, viene del 68%. En el caso del México, en el 51%, viene del 58%. En el caso de Chile está en el 49%, prácticamente viene del 54%. Colombia en el 50%, Perú en el 47%. Es decir, ha mejorado también la eficiencia de los bancos y la capacidad de generar un dólar adicional por cada dólar de gasto. Y beneficio neto. El beneficio antes de impuestos que tuvimos a finales del 2012, para el conjunto del 2012, fueron 70.000 millones de dólares. El beneficio después de impuestos, 61.000. Estas cifras, por dar una idea, 34.000 millones en beneficio neto vienen de Brasil, con una caída del 21%. México, 6.500 millones con una subida de 7.000, Chile con 3.300 con una bajada de 6.000 y así sucesivo, ¿no? Es decir, son sistemas que han sido, son y tienen toda la pinta que seguirán siendo muy rentables. Y eso se transmite también en lo que se llama en la capitalización bursátil. El total de los bancos cotizados de América Latina, esta es una muestra de los 19 mayores bancos cotizados en América Latina, capitalizan 315.000 millones de dólares. Bueno, esto es actual, del viernes de la semana pasada, pero a finales del año pasado estaba en 336.000, es decir, ha habido una pequeña bajada, pero están bastante bien valorados. En términos de múltiplos, estamos casi en 2 veces el valor patrimonial en libros y más de 10 veces los beneficios del año en curso. Entonces, hablando un poco de futuro, es decir, de qué elementos se pueden producir, yo creo que con estas características uno de los elementos que están pasando es que está habiendo una internacionalización de los bancos regionales que operan en América Latina, es decir, bancos grandes en cada país están expandiendo su actividad a otros países de la región. Caso de los bancos chilenos comprando bancos en Colombia, caso de los bancos colombianos comprando bancos en América Central, especialmente en Panamá. Hay caso de bancos peruanos comprando también bancos en Colombia. Los bancos brasileños han tenido una expansión hacia Uruguay y posiblemente, si se dan las oportunidades, pues igual van hacia Chile. Es decir, los bancos están también buscando nuevas áreas de desarrollo y nuevos negocios y nuevas zonas. Esa tendencia probablemente vaya a seguir. La otra, pues, por ejemplo, el negocio de pensiones regional, que se ha ido de empresas e instituciones internacionales que han ido vendiendo y las han ido comprando instituciones regionales locales, como por ejemplo la compra que ha hecho el Grupo Sura de Colombia de todos los fondos de pensiones de ING, que no es el único. Esa es una tendencia que va a haber. La siguiente tendencia que vamos a ver es cómo el mercado financiero atiende la demanda de crecimiento derivada del incremento de bancarización que se está produciendo, y también del hecho de que la actividad requiere pues pensar si la capacidad instalada que tienen es la adecuada. Si uno mira en lo que ha pasado en la última década, pues la lógica te lleva a que dentro de 10 años pues estemos hablando de 80.000 oficinas bancarias. Podría ser, el continente es muy grande y lo requiere. Por otra parte, tiene que haber una mejora también de procesos y sistemas para poder acumular y poder hacer un incremento de transacciones de ese tamaño, y eso requerirá un esfuerzo inversor adicional.
Desde el punto de vista regulatorio, pues estamos viendo que los reguladores acompasan. Hay una tendencia general global a incrementar la regulación y los requerimientos, o sea, y esto a América Latina no ha sido ajena, se está viendo en todos los sitios, se incrementan los requerimientos, se incrementan las necesidades de información, las necesidades de tener los procesos bien montados y también de alguna manera pues también se incrementan los requerimientos de capital para otras actividades en línea con lo que está pasando en las demás zonas. Y por último, pues queda por ver el papel de la banca pública en la región. Yo creo que aquí, como es dispar, hay sitios donde lo hay y hay sitios donde no lo hay. La lógica te lleva a que el papel de la banca pública va a ser muy localizado, cada país lo va a manejar de una manera. Sin lugar a duda va a ser un elemento que quedará que hablar, y fundamentalmente en algunos momentos pues veremos también actividades de adquisición o de determinados segmentos por parte de la banca pública, ¿no?, en algunos países. Eso también es una tendencia que parece que va por ese camino. Y bueno, yo he terminado, así que muchas gracias.